de paso de cálculo 1, exactamente lo que es composición, ¿sí? Que también ya lo hemos llevado en semana con ambos turnos, porque prácticamente cuando les enseñé evaluación de funciones, hemos hecho composición, ¿sí? Y vamos a llevar también lo que es función inversa. Ya, dediquémonos a la primera parte, ¿sí? Subtítulo pongan ahí toditos, lo que es composición de funciones. Y vamos a decir ciertos problemitas. Fáciles, difíciles, de poco en poco para ir acostumbrándonos, ¿de acuerdo? Composición de funciones, ya. Bueno, el símbolo de la composición de funciones era una operación, sí, era una operación que se viene de las funciones, que se simbolizaba con un redondito, una pelotita, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Ahora, si nosotros teníamos dos funciones cualesquiera, digamos, una función que se llama f y otra que se llama g, esto les decía, se transforma en una evaluación de funciones. Ustedes tienen que saber que siempre una composición se transforma en evaluar algo, cambiar el argumento de una función por otra expresión. Entonces, si ustedes, digamos, alguna vez les piden calcular la función, esta nomenclatura se lee f compuesto de g, a veces va a aparecer así, a veces sin esto, de variable x. No, si ustedes les piden hallar la función, esto es como el nombre de una función, ¿de acuerdo? F compuesto de g de x, por definición de composición, ustedes tienen que saber, ¿esto en qué se transforma? ¿Sí? Bueno, se va, como son dos nombres de funciones, digamos, uno es f y el otro es g, tienen que saber que se va a transformar en qué cosa. En que la primera función, que no siempre va a ser f, digamos, el que estamos a la izquierda, va a mantener su tamaño, va a ser del mismo tamaño, aquí va a estar f, y la segunda función, lo voy a pintar con verdecito, se va a transformar en subíndice. F subíndice g de x, ahí en la simbología completa. ¿De acuerdo, chicos? Sí, para resolver composición de funciones tienen que saber que uno se mantiene normalito y el otro se transforma en subíndice. ¿Sí? Una forma fácil de acordarse. No me pueden decir F es el que se queda normalito, eso estaría mal. ¿Quién se queda normalito? El de la izquierda. ¿Sí? Lo pintaré con el mismo color. El de la izquierda, normalito. ¿Sí? Del mismo tamaño, a la misma altura. Normal lo voy a colocar acá. ¿De acuerdo? ¿Y el otro qué pasa? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho ahorita? El otro no se mantiene en la posición normal. ¿En qué se convierte? ¿Quién es el mismo? Subíndice. Se convierte en subíndice. Luego ya aquí van reemplazando sus datos y demás y logran hallar lo que es su composición de funciones. Entonces, sí, para componer funciones solo tienen que saber eso. Si a mí me pide componer f compuesto en g, solo tengo que, prácticamente lo que corresponde a composición es solo saber la definición. Uno se va a quedar normal. ¿Quién? El de la izquierda. ¿Han visto? Fíjense, ahí están los flechitas. El de la izquierda se mantiene normal y el otro se convierte en ¿qué cosa? En subíndice. Teniendo eso ya se va haciendo problemita. A ver, hagamos unos cuantos problemitas relacionados a esta parte de acá. Den un minutito, ¿sí? Acá tengo una guía de problemitas sencillos. Poco a poco vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Fíjense, podría entrar algo así en su examen. Den un minutito, por favor, muchachos. ¿Sí? Aquí estaba viendo ciertos problemas interesantes. Vamos a hacer igual ya problemas más interesantes. De hecho, en semana prácticamente les enseñé muy básicos. Ahora les voy a intentar mostrar un poquito más difíciles para que vayan viendo toda la variedad de problemas que hay y demás. Den un minutito, estoy buscando aquí en mi celular. ¿Sí? Y a ver, resolvemos, a ver qué tal nos va. ¿Sí? Minuto, por favor, muchachos. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo analizarían si esto fuera pregunta de examen? Voy a colocar algo sencillito, ¿sí? Básico, sencillo de hacer y a ver, vemos qué tal nos va. A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo analizarían si esto fuera pregunta de examen? ¿Sí? Den un minuto, por favor, muchachos, ¿sí? Sí, hay sencillos, pero también hay medio complicaditos. Entonces quiero hacer uno medio básico porque poco a poco se vayan acostumbrando. Y ya de ahí hacemos más difíciles. Ya, creo que esto está bien. Dice, anote. Sí, vayan copiando. Primer problemita del clase. Como siempre, si a alguien le parece muy fácil y demás, en semana ya tenemos más participación. Al chat, si se animan, envían la respuesta y demás. Sí, y les da, fíjense, tenemos dos funciones. Una se llama f de x. Si f de x dice es igual a 5x cuadrado menos 7x más 3. Si f de x es igual a 5x cuadrado menos 7x más 3, ahí está el primerito, el otro. Y g de x es igual a x cuadrado más 2. Vamos, todos ven copiando. Y g de x es igual a x cuadrado más 2. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Dice, calcular y les da esto. F compuesto en g. Calcular
f compuesto en g de x. A veces les va a dar solamente f compuesto en g, sin el x ahí abajo, que es como un subíndice, les menciono, no interesa, se hace el mismo procedimiento, solamente por nomenclatura. A veces, supongo que la flojera de transcribir, igual a veces me da flojera copiar esas cositas, ¿sí? Entonces, ustedes entienden lo mismo, ¿de acuerdo? Calcular f compuesto en g de x. A ver, ¿cómo haríamos? Vamos, todos van intentando. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo analizaríamos si esto fuera pregunta de examen? Ya. Ahorita parece medio tonto. Van a ver en un problema de más adelante que ya va a ser más difícil, que sí es importante esto, ¿sí? Si yo quiero calcular una composición, chicos, ¿sí? De dos funciones, no sé, me va a dar f compuesto en g, g compuesto en f o h compuesto en a, no sé. El nombre de las funciones, con una letra nada más con su índice x. Lo que yo primero tengo que ver si tengo o no tengo, si no tengo, tengo que hallarlo, es la primera letra por separado. Tengo que tener f de x, pero con el subíndice x. Eso más que todo lo que yo quiero pedir, chicos. Sí, que su dato sea f con subíndice x. Si no está con subíndice x, prácticamente no cuenta como dato. Ah, ya. Tengo que tener f de x. Y además, tengo que tener g de x. Si yo quiero ya la composición, lo primero que tengo que ver es si tengo f subíndice x y g subíndice x. ¿Sí? Tal vez alguien me pasa por cabeza, pero ¿acaso no siempre subíndice x? No, hemos visto en clase que también se puede hallar f subíndice de x más 2. Por joder, les decía en clase f de chifurímpula, ¿no, chicos? ¿Sí? Entonces, a veces hay con otro subíndice. ¿De acuerdo, chicos? Si me da una expresión con otro subíndice, no cuente, ese no es un dato que me sirve. Los datos que me sirven, ¿cuáles son? F de x y ¿qué más? G de x. Y ahorita sí los tengo. ¿Sí o no, chicos? Fíjense, aquí está f de x, ahí está con el subíndice solo x, ¿no? Entonces está bien. Y g de x, ya. Habiendo verificado, ahora sí, como tengo los datos, nos podemos resolver. ¿Cómo resuelven esa composición? F compuesto en g de x. Ya, primero aplican la definición y esto lo transforman en algo. Fíjense, a mí me pide calcular esto, lo voy a colocar preguntita aquí arriba. Por definición, el de la izquierda se mantiene normalito, entonces esto se va a transformar en f y el segundo se va a convertir en subíndice. Entonces, f subíndice g de x. Está bien, entonces, si a ustedes les pidieron una composición, lo primero aplican la definición de composición. Ah, ya. Si me pide hallar f compuesto en g, se transforma en f subíndice g de x. Todos, ¿sí o no, chicos? Ya, listo, hasta ahí ya tengo algo. Ahora, cuando ustedes aplican la definición, y esto ya les enseñé en clase, los dos turnos, ustedes tienen que reemplazar una de esas dos funciones. A veces tengo que reemplazar ¿sí? Tengo que reemplazar el de afuera o el de adentro, pero no a veces, sino la regla era que siempre tienen que reemplazar uno de ellos. ¿Alguien me ayuda a recordar, chicos? ¿Cuál es el que siempre se reemplaza, les he recomendado en clase? ¿El de adentro o el de afuera? El de adentro. A toditos. Siempre reemplazan el de adentro. Ahorita el de adentro es g de x. Ah, entonces reemplaza. Fíjense, esto sería f con subíndice g de x. ¿Pero qué es g de x? Aquí me da la letra. ¿Sí? G de x ahorita dice que es igual a x cuadrado más 2. Lo voy a anotar correcto. X cuadrado más 2. ¿Se entiende? Esto de acá se transforma en esto, por simple reemplazo. Fíjense, yo una persona que me gana. Así están capos, muchachos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si a mí me pedía calcular f compuesto en g, por la definición es como si me pidiera calcular esto. No tener eso. A mí me pide calcular f de x. Pero como al reemplazado, a mí me está pidiendo calcular esto. Me está pidiendo calcular f de x cuadrado más 2. Esa es mi variable. El nombre de la variable ha cambiado y prácticamente ahorita me pide calcular esto. Y eso sí sabemos calcular. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo se calcula? Solo hay una persona que me ganaron, que está media escrosa, pero ahorita vamos a revisar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula f de x cuadrado más 2? Para eso ustedes manejan el dato, ¿no ve? Voy a manejar el otro dato, el f de x. ¿De acuerdo, chicos? Porque además aquí en esto se ha quedado la f. Allá voy a manejar f de x, lo voy a copiar igualito. Es igual a 5x cuadrado menos 7x más 3. Ese es mi dato. ¿Y qué quiero calcular? F de x cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Quién lo tiene anotado en sus apuntes? A ver, o lo revisan en el PDF que hemos hecho en clase. Se los he separado. Si el dato es f de x y yo quiero hallar, y la variable, la incógnita ahorita, mira, mi dato es de f de x, este ya tengo, y mi incógnita es f de otra cosa. ¿Cuál era mi primer paso? ¿Quién se anima a responder, chicos? El primer paso, ¿cuál era en este caso? Cuando el dato era f de x, yo tenía que hallar f de otra expresión. Había dos opciones. Primer paso es hacer el cambio de variable, perdón. Primer paso es hacer cambio de variable.
O primer paso es reconocer el valor de X. ¿Quién lo puede leer en sus apuntes? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me ayuda, chicos? Cuando el dato es de f de X y quiero hallar f de otra expresión, hemos hecho ya en semana eso. ¿Sí? Cambio de variable o sí. Cambio de variable. ¿Todos seguros? Después reconocer el valor, sí. Acá es, búsquenlo en sus apuntes, ¿sí? Vamos a ir pasando, chicos. El primer paso aquí, que igual en el chat me respondió Alan, mil gracias, es reconocer el valor de X. Aquí no es hacer cambio de variable. Primer paso es reconocer el valor de X. Ustedes, fíjense, si este es nuestra f de X y esto es lo que yo quiero calcular, por comparación, este X con negrito está cambiando por esto. Ahí voy a anotar eso. Ahorita prácticamente mi X está cambiando por qué cosa? Por X cuadrado más 2. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Si mi dato es f de X, yo quiero hallar esto, prácticamente la X está cambiando por eso. Entonces, primer paso, reconocen X. Y segundo paso, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar en la función original. Es decir, van a volver a escribir esta función, pero sin copiar la X. Lo voy a copiar como un cuadradito. Van a copiar 5 por, no voy a copiar la X. Ahí pongo cuadradito al cuadrado. Luego decía, menos 7 por X. Repito, no copien X. Entonces ponen cuadradito. Tampoco tienen que hacerlo desaparecer. Voy a dejar un espacio. Y al lado más 3. ¿Se entiende? Para terminar, copian la función, ahí está, he copiado, pero ¿qué hacen en vez de copiar aquí la X? ¿Sí? Reemplazan el valor. ¿Qué hemos dicho? X, ¿qué es, chicos? Por álgebra entre paréntesis, porque es un polinomio, X cuadrado más 2. Aquí también X cuadrado más 2. ¿Y esta? ¿Sí? F de X cuadrado más 2 es esta expresión de acá. ¿Sí? Nada más, muchachos. Bueno, ahora el tercer paso es en operaciones algebraicas, matemática vulgar y silvestre. Aquí puedo resolver trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí o no, chicos? A ver, me quedaría. Lo voy a poner esto en nubecita. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Que f, voy a copiar el subíndice, de x cuadrado más 2. Ahora sí, es igual a qué cosa. 5 por trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado, x cuarto. El doble del primero por el segundo. Primero por el segundo. Con el doble me sale 4x cuadrado. Más del segundo al cuadrado más 4. ¿No ve? Ya, estamos en esta parte. Sigue entre paréntesis porque falta el 5. Aquí le parto el menos 7, en algebrita me sale menos 7x cuadrado, menos 14 más 3. ¿Sí? Ya estamos casi acabando. Ahorita voy a revisar quiénes me ganan en el chat. Tendríamos que multiplicar el 5 aquí sería, ¿sí? 5x cuarta más 20x cuadrado más 20. ¿Sí o no, chicos? Menos 7x cuadrado menos 14 más 3. Y se ponen a sumar y restar términos semejantes. Comúnmente les van a quedar varios para sumar y restar. A veces también nos va a quedar con fracciones y demás. Entonces, fíjense, respuesta final, ¿qué me queda? F de x cuadrado más 2 es igual a ¿qué cosa? Primero tendríamos 5x cuarta. Eso voy a ir acá. Entonces, aquí tendríamos 5x cuarta. ¿Qué más aumento? Más 20x cuadrado menos 7, álgebra básica. Términos semejantes me sale más 13x cuadrado. Último, más 20 menos 14 más 3, ¿sí? Ustedes lo realizan, eso me sale más 9. ¿Y ya está? Eso es f de x cuadrado más 2, pero fíjense, yo puedo decir que esto es por los nombres de arriba, porque yo estoy, solamente son nombres, que este f de x cuadrado más 2 es f de g de x. Voy a anotar eso. Esto es f de g de x. Esto que he hallado también tiene este nombre. Pero también tenía el nombre, y eso es lo que me interesa, f compuesto en g de x. Entonces, cuando he hecho todo este procedimiento, que parecía que ya otra cosa, no había hallado f de x cuadrado más 2, pero como eran los mismos nombres, prácticamente como se hallado, que la función f compuesto en g de x es igual a 5x cuarta más 13x cuadrado más 9. Esa era la expresión que teníamos que calcular. Nada más, muchachos. ¿Sí? De esa forma se hace un problema de composición. Ahora sí les voy a enseñar problemas más interesantes. ¿De acuerdo, chicos? Ese era básico para que todos se vayan ambientando y demás. Poco a poco recordar. Necesito que sepan lo más básico para poder resolver más difíciles. Y bien, chicos. ¿Sí? Me ganaron Marco, ¿sí? ¿De quién más leo sus nombres? Tania, Kevin, Cristian, igual otra persona que me ganó, ¿sí? Kevin, bueno, consiguiendo igual abajo. Es bien, todito, chicos. De esa forma se va resolviendo. Nada más. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Si a ustedes les pide hallar una composición, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Manejar la definición. Uno se mantiene normalito, el otro en subíndice. Reemplazan el de adentro y demás, y ya, bueno, ya es manejar como si fuera evaluación de funciones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos, vayan copiando. Hacemos un problemita ahorita más interesante.
antes que me vaya a otro problema, ¿sí? Yo tengo seleccionado, por ejemplo, cuál podemos hacer, que está medio interesante, medio complicadito, al poco a poco, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Algo que no le hayan entendido hasta este punto de acá, chicos, lo activan su audio o lo levantan su mano, les atienden. Si no hay consultas, pasamos a otro problemita. 5 o 10 segunditos. Creo que no, ¿no, chicos? Todo el mundo de acuerdo. Entonces, de esa forma nada, Sebastián. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuándo se vuelve interesante un poquito esto de la composición? Los del paralelo B me han hecho esa consulta más que todo. Ahorita los datos eran una función por separado que se llamaba F, otra función por separado que se llamaba G, y me tenía que hallar la composición. Volviendo al inicio del problema, ¿no ve? Ahora, a veces los datos van a ser de esta forma. Les van a dar F de X y la composición y les van a pedir hallar G. Sí, también se puede resolver, chicos, o en sentido inverso, que lo interesante es que resuelve de una manera completamente diferente. Les van a dar estos datos y les van a pedir F. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora vamos a hacer unos 2 problemitos, yo creo, porque con eso van a conocer los 2 tipos de problemas que hay. ¿Cómo se resuelve cuando un dato es la composición? Si quieren, anoten ahí subtítulo, todo esto, así bien bonitos sus apuntes, teniendo de dato la composición. ¿Sí? Si un dato es la composición, ¿cómo se va a resolver este tipo de problemitas? A ver, y hagamos 1 o 2 de esos, porque yo creo que con eso ya vamos a estar hechos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Teniendo de dato la composición. Vamos a comenzar con uno facilito. El siguiente ya va a ser más difícil. ¿De acuerdo, chicos? A ver, para que se vayan acostumbrando poco a poco. ¿Sí? Un minuto, por favor, muchachos. Y, por ejemplo, podría entrar, a ver, para empezarles un artificio interesante. Me acuerdo poco a poco, mil disculpas, ¿sí? A ver, este de acá, sencillito. ¿Está bien, chicos? De ahí voy a hacer algo más complicadito. Bien, hace rato han sido 4 o 5 personas que me han ganado y demás, ¿sí? De este, si son más personas, igual el chat nada más, chicos, si alguien se anima a sacar el resultado antes. Y dice, ¿sí? Sodio, por favor, muchachos, ¿no ve? El problema dice, anote, si se sabe que vamos, todos vayan rayando, si se sabe que y les da. Primero tenemos que g de x es igual a x menos 2. Si se sabe que g de x es igual a x menos 2. Otro. Y f de x. Sí. Ah, no, perdón. Acá. Y f, mil disculpas. Sí, ese es mi g de x. Y, ahora sí copiarlo. F compuesto en g de x. F compuesto en g de x es igual a x menos 2 sobre x menos 1. Y ahí está. Tengo esos datos. Si se sabe que tengo g de x y tengo la composición, anoten abajo. Calcular, vamos a hacer algo sencillo. F de x. Fíjense lo que les dije. Ahora lo interesante de esto es que un dato es una composición. Aparte me da la función g. No me interesa el nombre. Lo que quiero que reconozcan, tengo en la composición un dato, ya sea que es igual, mira, ya está mi dato, y tengo el dato la función de la derecha. Les voy a enseñar ahorita cuando tenemos la composición y la función de la derecha. ¿Cómo se hace, no? Y nos pide calcular f de x. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo analizaríamos si es un examen? Bueno, muy similar análisis para comenzar. Ya que tenemos una composición, voy a comenzar con eso. Fíjense, tengo que f compuesto en g de x, f compuesto en g de x es x menos 2 sobre x menos 1. Ahora sí con ustedes, quien se anime, active su audio. Cuando tienen una composición, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Aplicar la definición. Por definición, uno de estos se queda normalito y uno es subíndice. ¿No ve, chicos? A ver, sencillito, poco a poco vamos acostumbrándonos. Sí, si yo tengo f compuesto en g, está regalado, muchachos, uno se queda normalito y el otro es subíndice. ¿Quién se anima? ¿Cuál se va a quedar normalito? A ver, poco a poco, ¿cuál se va a quedar normalito? ¿Quién se acuerda? ¿La F o la G? La F, la de la izquierda. Eso, la de la izquierda, Sí. normalito. ¿Y quién va a ser subíndice entonces, por simple lógica? La G. G de X. G de X. Primero aplican definición. Y esto sigue siendo igual a X menos 2 sobre X menos 1. Como si todo esto lo hubiera copiado acá abajo, pero aplicó la definición. Ahora, ya que tengo una función
algo así, si tienen uno dentro del otro, tengo que reemplazar, siempre se puede reemplazar uno de ellos. Y eso saben de memoria igual, ¿no? Hacer igual me dicta, ¿cuál se puede reemplazar? Hemos dicho, el de adentro. Si tienen reemplazo, el de adentro, prohibido, chicos, aunque a veces tengan, prohibido reemplazar el de afuera. Si tienen el de adentro, reemplazar. La pregunta, ¿tenemos g de x? Sí, fíjense, aquí está. Entonces, reemplazan su g de x. ¿Qué me queda? F, reemplazo g de x. ¿Qué es g de x? Simple lectura. X menos 2. Ya, sigo copiando. X menos 2 sobre X menos 1. Siempre que tengan definición, composición, manejan su definición y así, fíjense. Y otra vuelta, podría reemplazar adentro y que si reemplazo todo esto, se transforma en todo esto. Hasta acá, que creo que es la parte un poquito más teórica, porque lo demás es mecánico. ¿Sí? Otra vuelta, van a revisar sus apuntes de esta semana, ¿de acuerdo, chicos? Hasta acá, chicos, 5 o 10 segundos. ¿Alguna duda que tengan? Algo que no se haya entendido, chicos, lo activan su audio o lo levantan su mano. Sí, una preguntita. Te escucho. En la práctica he visto el ejercicio 8 y me da, digamos, me da la composición de f, la función de f de x y la composición me da, pero en la composición me da f compuesta de g y me pide hallar g. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cómo lo tendré que analizar? Le estaba viendo algunos problemas, pero más que todo me complica. Tal vez unas palabritas para decirme por ahí tienes que ir. Vamos a hacer ahorita. Les voy a regalar este ejercicio de la práctica. Ahorita vamos a hacer ejercicio, que es interesante también hacer eso. ¿Sí? Para que todos se vayan con eso. Porque tal vez solo con la explicación nos vamos a atorar. Les voy a enseñar ahorita. ¿Está bien, muchacho? Está bien, no, sí, gracias. General para todos. Más que todo, pero enfocándonos en el ejercicio, en lo que era hallado. ¿Alguna duda que tengan? Algo que no se haya entendido, chicos. Creo que no, ¿no ves, chicos? Todo el mundo de acuerdo. Listo. Entonces, de esa forma, sí, van haciendo. Ahora, fíjense, prácticamente al haber hecho eso, ¿qué he logrado? Tengo este dato. Fíjense, lo voy a anotar tal cual. Mi dato, ¿cuál es mi dato ahorita? Que f de x menos 2 es igual a ¿qué cosa? X menos 2 sobre x más 1. A ver, ¿qué mierda es X menos 1. Ese es mi cochino dato, ¿no, chicos? Y mi incógnita, ¿alguien se anima a leer? Desde hace rato está anotado ahí con negrito. ¿Qué me pide calcular este ejercicio? F de X. Eso, mil gracias. Mi incógnita es f de x. Todos, ¿no ves? ¿Sí o no, chicos? Ah, fíjense, entonces yo diría, sí, mi dato es f de fibrímpula, ya, f de cualquier cosa, este ya tengo. Y mi incógnita es de f de x. Es diferente. Primero no me pueden decir aquí se le conoce x. Sí, es diferente. Aquí, ¿cuál era el primer paso? Cuando tienen f de otra expresión, pero ahora quieren hallar f de x, por orden de memoria, chicos, eso tienen que saberlo bien. ¿Qué se hace primero? ¿Se reconoce x o se hace cambio de variable? ¿Quién se anima lo más rápido que pueda? Reconoce X. Todos. ¿Cómo habíamos anotado nuestro formulario? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer acá, chicos? Cambio de variable sería en este caso. Cambio de variable. Fíjense, a ver, voy a volver esta vez a la anterior pizarra. Ahorita, mi dato es esto y quiero hallar f de x. Pero ¿cómo era el anterior problema? A ver, veamos, ¿sí? ¿Dónde está porquería? Aquí. Lo de abajo es otra clase, muchachos, ¿sí? Que ayer estaba editando. Fíjense, ahora aquí el dato es de f de x y la incógnita es de f de chifre. Fíjense, es diferente el análisis, es diferente la posición de los datos que les voy a calcular. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahora sí, vuelvo al ejercicio original. Entonces, cuando ustedes tengan de dato f de otra expresión y quieren calcular f de x, ¿qué tienen que hacer? Cambio de variable. Entonces, esto se comienza con cambio de variable. ¿Sí? ¿A qué se hacía el cambio de variable? Al subíndice. Cuando su dato es, digamos, esta expresión, quiero hallar f de x, ¿sí? Más primero viendo el nombre, el subíndice x menos 2, a ese x menos 2 le va a hacer un cambio de variable. X menos 2 lo igualan a una letra cualquiera que se inventa. Una A, una M, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo, chicos? Yo como no utilizo nada. Primer paso, cambio de variables esta vez. ¿Sí? Vamos. Y poco a poco nos vamos demostrando. Segundo paso, despejan X.
Nadie me gana en el chat, estoy hablando solo. Despejan X. Ustedes intentan despeje, X es igual a más 2. ¿No ve, chicos? Ahí está. Despejan su valor de X. ¿De acuerdo, chicos? Y segundo paso, reemplazan utilizando su dato. Tercer paso, ya no ve, reemplazan utilizando su dato. Y voy a copiar el dato, a ver, igualito. F de X menos 2 es igual a X menos 2 sobre X menos 1. Y reemplazo. Fíjense, aquí yo podría decir F de X menos 2. Pero está en la nubecita naranja. ¿Qué es de X menos 2? Ah, no vea, lo voy a anotar con naranja. Aquí sería F de A. Es igual a X. Puedo decir X es A más 2. Entonces reemplazan aquí. A más 2, sí. Ahí reemplazan. Pero al lado sigue menos 2. Sobre. Otra vuelta. Acá abajo dice X. ¿Qué voy a poner en vez de ese X? A más 2. Todos, ¿no ven? ¿Me están acompañando? ¿Sí o no, chicos? ¿De alguien está activado su audio, muchachos? Grover, Choquemisas, tu audio, por favor, muchacho. ¿Está bien todos? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Tercer paso, reemplazar y hacen operaciones algebraicas. Aquí mismo, a ver qué puedo hacer. Son 3 términos, puedo sumar estos términos semejantes. Incluso se va, fíjense. 2 con 2 se van. Y aquí igual puedo sumar estos términos semejantes. Más 2 menos 1, más 1, ¿no, chicos? Entonces, fíjense, copiando lo que nos queda sería que F de A es igual a sobre A más 1. ¿No ve, chicos? Tendríamos F de X es igual a X sobre X, X más 1. Y ya está. Este de acá sería nuestro resultado. Por último aquí, mil disculpas, lo he hecho muy directo, aquí hacen cambio de variable otra vuelta. A igual a X. Dicen, ya la A se va a transformar en X. ¿Por qué? Porque yo quería hallar F de X, no quería hallar F de A. Fíjense, ahorita tengo F de A, ya sea X igual. Pero yo no quería eso, quería X. Entonces le pueden hacer otro cambio de variable. ¿Listo? Este sería nuestro resultado. ¿De acuerdo, chicos? En esta parte de composición, evaluación de funciones, hasta en ingeniería, muchachos, y bueno, alumnos que ahora ya he visto hace unos, ¿cuánto tiempo debe ser? Hace unos 2 meses ya he visto que se han titulado de ingenieros civiles, chicos, ¿sí? Cuando estaban en cálculo, en esta parte tropezaban, ¿sí? Tienen que reconocer, en ciertos problemas, primero tengo que hallar el valor de X y reemplazar. ¿Han visto lo que he hecho de lado? En otros problemas, ¿qué tienen que hacer? Primer paso, cambio de variable. Segundo paso es despejar X. Tenían anotado igual esto en semana. A ver, una vez más, si se van a ir con esto, ya nos vamos a ir acordando. Tercer paso, reemplazar. Fíjense, recién se reemplaza, pero esta vez hemos comenzado con cambio de variables, bien diferente. Y cuarto paso, vuelven a hacer otra vez cambio de variable. ¿Sí? Tienen que reconocer cuándo van a hacer estos pasos y cuándo van a hacer los del otro ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? ¿Alguien se anima a responder? ¿Cómo saben cuándo van a hacer estos pasos y cuándo van a hacer los del otro ejercicio? ¿Quién se anima? A ver. ¿Cuándo van a hacer? Ahí había un grupo de pasos. ¿Y cuándo van a hacer este otro grupo? A ver. Permítame, ahorita voy a volver a la otra pizarra. ¿Sí? ¿Dónde está? Perdón, un minuto, lo voy a marcar. Lo voy a copiar a la otra pizarra para que reconozca. Copiar. Ahora sí. A ver, vamos a la otra. ¿Dónde está? Aquí. Tienen que darse cuenta cuándo van a hacer un grupo de datos y cuándo van a hacer este otro. Ver un poquito a la izquierda. Ahí debería estar. Ahí está. ¿Quién se anima a responder? ¿Cómo me voy a dar cuenta en mi examen? Ustedes solo tienen que aprender a darse cuenta. Sí, no, chicos, ahorita yo les puedo aconsejar y demás, yo les puedo observar todo eso. Pero al final ustedes solos tienen que aprender a darse cuenta. ¿Cuándo voy a hacer estos pasos con naranjita y cuándo voy a hacer estos pasos con azul? ¿Cómo es? ¿Quién me podría indicar, chicos? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuándo hago uno y cuándo hago el otro? Creo que es cuando tenemos f de x hay que reconocer x y cuando la incógnita es f de x hay que hacer cambio de variable. ¿Podrían hacer otro con Luis? Fíjense, el dato y la incógnita son diferentes. Dependiendo qué sea el dato y qué sea su incógnita, gracias, creo que fue uno de, no vi el nombre, mil disculpas muchachos, pero gracias a la persona que se animó, ¿sí? Dependiendo que sea su dato, sea su incógnita, o se van por un método o se van por el otro. Voy a dejar un minuto ahí, sácale captura de pantalla para que vean, ahí están las dos cosas, son diferentes.
No son lo mismo. Tienen que aprender a reconocer por eso, chicos. Sí, según eso van haciendo un determinado grupo de pasos. ¿No ves? Ahí está. Y se los centro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa forma se resuelve uno cuando tienen la composición. Ahora, esto ya había enseñado en un turno. El otro turno, mil disculpas, no me he alcanzado a resolver, pero con eso ya, digamos, incluso veis la grabación. Voy a armar el PDF y les voy a enviar a los 2 turnos, chicos. Yo creo que con eso ya van a estar completamente tranquilos. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a hacer otro problemita donde también tenemos la composición. Creo que ese dato fue Cristian, pero ahora tenemos otro dato. Y regalo para ustedes, ya que además me tienen que presentar eso, chicos. ¿Sí? Va a ser un ejercicio que me tienen que presentar de la práctica. Lo que hemos quedado, en los 2 turnos he dicho eso. Si alguna vez resuelvo un ejercicio, ¿sí? Par de la práctica que ustedes me tienen que presentar, no significa que no tienen que presentar. Me tienen que presentar, va a ser uno más para ustedes, porque yo voy a contar el número de ejercicios. ¿De acuerdo, chicos? A pesar que haya estado resuelto en clase. No me van a poner ahí, hicimos en clase, no van a volver a copiar, muchachos. Se los resuelvo para que, bueno, sepan cómo se resuelven los chicos y tengan algo más ahí para resolver. En vez de estar resolviendo, craneando, ya solamente van a tener que copiar. Y también para que no se queden con la duda, ¿no, chicos? A veces nos topamos con ejercicios. Mierda, el AUSI ha hecho del otro tipo y yo no he hecho, justo no he hecho ese que entré en la práctica. ¿Sí? Les voy a enseñar los 2 tipos para que, bueno, tengan uno y tengan el otro. ¿De acuerdo? Entonces, todos abriendo su práctica, chicos, la práctica que me tienen que presentar. ¿De acuerdo? Yo aquí lo voy a abrir en mi celular. Sí, estoy con batería. Y resolvemos uno de esos ejercicios. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Antes y que me ponga a resolver el ejercicio. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Algo que no le hayan entendido, lo activan su audio, lo levantan su mano, les atiendo. Que está interesante. Disculpe, Auxi, mi internet está medio lento. No le comprendí bien. Como hay ahí medio 2 formularios, ¿me puede explicar otra vez para qué sirve uno para cada uno, por favor, Auxi? Ya, pero me acompaña. Sí, déjalo activado tu audio. ¿Cuándo vas a hacer estos pasos con naranjita? ¿Cuándo vas a hacer estos pasos con naranjita? El dato que tiene que ser, léelo esto que estoy pintando ahorita. El dato que tiene que ser. De FX, de FDX. Cuando el dato sea FDX, vas a hacer estos pasos. ¿Se entiende, no ve? Sí. ¿Y cuándo vas a hacer estos pasos? Cuando la incógnita sea qué cosa, cuando lo que tienes que hallar sea qué cosa. FDX. ¿Te das cuenta? Es diferente. En uno es dato, pero en el otro es variable. No tengo. Entonces cuando tengo dato, tengo que hacer esto, naranjito. Pero cuando no tengo que hacer esto azulito. ¿Se entiende mejor? ¿Me confirmas? Ya está bien, ya. Gracias, Auxi, ya entendí. Listo. Eso más que todo. Ya. Para que no se queden con la duda, aunque nos va a costar, pero bueno, plata y miedo nunca he tenido, a ver qué tal nos va. Intentamos, chicos, sí, todos vean página y es la página 7 del PDF, si no me equivoco, el ejercicio número 8. ¿De acuerdo, chicos? Intentamos de su práctica, ¿sí? El ejercicio número 8. ¿De acuerdo, chicos? Lo voy a poner con todo y numeral acá esta vez. Los otros, ¿por qué no le he puesto numeral? Porque se ha sacado de otras guías. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí intentamos este. ¿Qué dice el 8? ¿Dónde está esta porquería? Dice, a ver, nos da. Sí, sí, copiamos. A ver, lo voy a copiar tal cual. F de X es igual a X cuadrado menos 2X menos 1. Si F de X es igual a X cuadrado menos 2X menos 1. Determinar 2 funciones G. Bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Determinar 2 funciones G. Ahorita vamos a ver de dónde salen esos 2, ¿de acuerdo, chicos? 2 funciones G. Tal que, y nos da un dato más, ¿no ve? Les pregunto, mientras voy copiando el último dato, ¿por qué este problema se parece a este último que también hemos resuelto? No es igualito, pero algo se parece. ¿Quién se anima? ¿Por qué digo que algo se parece, chicos? Y les he pedido que no tengan subtítulo más. ¿Quién se anima? ¿Por qué digo que se parece? Esto se parece, la verdad, al anterior ejercicio, pero ¿por qué se parece? Porque nos da de dato la composición. Eso así de fácil. Porque les da dato a la composición. Entonces, cuando les da dato a la composición, ¿sí?
O van a resolver de esa forma que les he enseñado hace un momento o de esta otra. Esta igual, se puede resolver, pero es bien interesante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Similar, he visto otro también en su práctica que tiene ese mismo criterio. ¿Sí? Creo que no me tienen que presentar. Ah, no, justo, también sí me tienen que presentar. ¿Sí? Aunque creo que no. Ah, no, este es otro criterio. ¿Sí? Este es el único que tiene este criterio. ¿De acuerdo, chicos? En otras prácticas hay otros parecidos, ¿sí? Además, también se logra, pero es un poquito más pesado. Y ahorita peor porque son estructuras cuadráticas. ¿De acuerdo, chicos? A ver. ¿Cómo harían? Del anterior, ¿quién me envió respuesta al chat? No he visto. ¿Sí? Había 3 personitas al final que me han ganado. Creo que nadie creo que sacar el resultado. ¿Sí? Ah, no, sí. Cristian Baltasar, gracias. Uno, muchacho. Sí. Y bueno, Alex ahí me ayudó con los pasos. Vamos. Intenten adelantarse. Intenten ganar en ustedes, chicos. A ver, ahora. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo analizaríamos si esto fuera pregunta de examen? Lo mismo. Si me da composición, manejo la definición. A ver, entonces, por definición, uno se queda normalito, el otro subíndice. ¿El de la izquierda qué era, chicos? ¿Alguien se anima? Violento. ¿El de la izquierda se transforma en subíndice o normalito? Normalito. Normal. Este No, es ahí se normal. queda. Ese se quedó igualito. ¿Y el otro? G de X. Ya, pero ese se transforma, ¿qué cosa? Se transforma en Subíndice. subíndice. Listo. X cuadrado menos 3X. Fíjense, aquí está lo interesante. ¿Sí? Ahora, como yo tengo uno adentro y uno afuera, tengo que reemplazar uno de ellos, pero es obligatorio siempre reemplazar solo uno de esos. ¿Y qué les enseñan los otros dos problemas? ¿Qué se reemplaza? ¿El de adentro o el de afuera? Siempre. ¿Cuál se reemplaza siempre, chicos? ¿El de adentro o el de afuera? El de adentro. Siempre el de adentro. Entonces voy a reemplazar G de X. Ahora va a iniciar y me va a responder porque parece raro que les digo, no voy a reemplazar G de X. ¿Por qué parece raro? Porque no tengo G de X. Luego, chicos, ahora, si alguien, tal vez en su examen se lo puso, sí, el Auxi me ha dicho que tengo que reemplazar el de adentro, pero no tengo. Entonces voy a reemplazar el de afuera. Reemplazan, no sé, aquí anotan X cuadrado menos 2X menos 1. Subíndice G de X igual a X cuadrado menos 3X. Esto está completamente mal. Siempre se reemplaza el de adentro. ¿Qué pasa si no tienen? No reemplazan, no pueden reemplazar el de afuera, aunque tengan, chicos. ¿Sí? Siempre el de adentro. Ya que no tengo, ¿qué voy a hacer? A esto lo voy a llamar expresión 1, ecuación 1. ¿De acuerdo, chicos? No puedo reemplazar, entonces ahí lo dejo. Fíjense, ¿cuál es el truquito para poder hallar esas G? ¿No ve? ¿Cuál es el truquito para poder resolver este ejercicio? Como no podía reemplazar el de adentro, ni modo, yo no puedo, la verdad, en esta expresión ya no puedo hacer nada, lo he dejado ahí, le da un nombre, ecuación 1 si quieren, igualdad 1. Y fíjense, ¿cuál es la clave acá? Agarrar la función f de x, copian su otro dato. No estoy reemplazando, aparte, eso ya lo he dejado a un costado, chicos. Agarran su función f de x y se ponen a hallar f de g de x. Terminado de hallar esto, f de g no me lo voy a llamar, porque si ponemos g subíndice x nos vamos a complicar. Nos vamos a poner a hallar f subíndice g. No tengo ahorita, vamos a imaginar que no tengo. Olvídense, no tengo esto, no existe para mí. ¿De acuerdo, chicos? Voy a hallar f de g. ¿De acuerdo, chicos? Varios. ¿Por qué? Un momento, ahorita explico. Tal vez varios ya se han dado cuenta. Pero igual, para todo eso ahorita voy a explicar. ¿De acuerdo, chicos? Como no van a poder reemplazarle dentro, ¿qué van a hacer? Van a agarrar su otro dato. Fíjense, el que no es composición, ¿no? Van a agarrar su otro dato y van a hallar f subíndice g. ¿Hay que hacer cambio de variable o hay que reconocer x? Otra vuelta. Fíjense, todas las veces tengo que preguntarles eso porque siempre es constante eso, chicos. En todos los cochinos problemas siempre se utiliza. ¿Cómo es? ¿Quién se anima? El dato es f de x. Eso fíjense, el dato es f de x. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? ¿Cambio de variable o reconocer x? Reconocer X. Reconocer x. La x. ¿Por qué estaría cambiando, chicos? Si yo quiero hallar f de g, la x. ¿Por qué está cambiando? Está cambiando por g. ¿O no, chicos? La x está cambiando por g. Entonces, si la x está cambiando por g, ¿qué hacemos? Como ya he reconocido x, agarran esto, ¿sí? Copian, ya saben, pero sin copiar la x voy a poner cuadraditos. Cuadradito al cuadrado menos 2. Hay otra x, entonces no van a copiar, van a poner cuadradito menos 1. ¿Qué ponen en esos cuadraditos? ¿Alguien se anima a responder? ¿Qué voy a reemplazar en esos cuadraditos, chicos? G. G. Eso. Aquí ponemos G. Entonces, ¿qué hemos hallado? Lo voy a volver a anotar ahora sí en limpio, sin los cochinos cuadrados. Hemos hallado que f en g
es igual a g cuadrado menos 2g menos 1. ¿Se entiende todo? ¿Sí o no, chicos? Y la verdad igual ya no puedo hacer nada. Le llamo ecuación 2. Ahora, levantan la mano. Les voy a explicar para todos si es que nadie les ha dado cuenta, muchachos, pero a ver, ustedes, ¿quién me puede decir? Fíjense, yo tenía f de x y de la nada me he puesto a hallar f de g. No he explicado por qué, ¿no? Levantando la mano, ¿quién se dio cuenta? Verá, hasta ahorita, hasta el final, ¿por qué ha hallado f evaluado en g? Así se lee esto, ¿no, chicos? F en g o f evaluado en g. ¿Por qué hemos hallado f evaluado en g? ¿Quiénes se dan cuenta? Levantan la mano. 5 o 10 segundos, levantando la mano esta vez. Sí, de ahí les voy a dar opción para hablar. ¿Cómo es? Ahorita hay una señorita que se da cuenta. Tania 1. ¿Sí? O me puedo dar un comentario o algo. Hasta ahora Romario 2. Y más. Tania, te escucho. Para hallar g de x. Ya, desde un punto de vista más ya directo, saltándonos a la conclusión y demás. Pero por un paso intermedio, ¿por qué más? ¿Por qué servía hallar f en g? Está bien, Tania. A ver, Romario, te escucho. Para la igualdad ya serían iguales el dato que te da y lo que has hallado. Se puede hacer una igualdad. Porque si ustedes hallan f en g, estos dos de acá lo pueden igualar. Brujería, ¿sí o no, chicos? ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre. ¿Están de acuerdo, sí o no, chicos? Este se llama f evaluado en g y este se llama f evaluado en g. Ah, entonces, si ustedes van a hacer eso, ¿de acuerdo, chicos? Lo van a evaluar así con el nombre de la otra función. ¿Por qué? Porque ahora sí lo pueden igualar, vamos a decir, igualando 1 y 2. 1 igual a 2, si lo igualan 1 igual a 2 sería, primero copio, x cuadrado menos 3x, ¿sí? Lo voy a igualar, ¿qué cosa? A g cuadrado menos 2g menos 1. Y ya está. Asumiendo que el x es un dato, la g es la variable, chicos, podríamos decir, nos queda una expresión, ¿sí? Una ecuación, es una igualdad, es una ecuación, donde la única variable es g de x. Ustedes internet despejan g de x y listo, ya hemos acabado. ¿Está bien, toditos? Van a igualar y listo, ¿sí? Bien, bien, chicos, los dos que se animaron, Tania y Romario. Al final, solamente es despejar, sí, desigualdad g de x y demás. Ahora, el problema, a veces es más fácil. Si ahorita yo quiero despejar g, ustedes, la mayoría de ustedes dan por facultativo de dispensación, chicos, ¿sí? ¿Qué tipo de ecuaciones para hallar g esto? En breve nos enseñan dos tipos de ecuaciones, lineal o cuadrática. Facilito, ¿qué tipo de ecuaciones es esta si yo quiero despejar g? Cuadrado. Esto es cuadrática. ¿Cómo nos van a enseñar a resolver cuadráticas? Las cuadráticas hay que igualarlas en otros. Primero esto voy a traer a este lado. Fíjense, sería g cuadrado menos 2g menos 1 menos x cuadrado más 3x sería, ¿no, chicos? Igual a 0. Ya. Para resolver una ecuación, si yo quiero despejar g, lo tengo que ver como si fuera una ecuación de despejar g, pero es una ecuación cuadrática. Tienen que igualar a 0 y fíjense. Aquí comeríamos para despejar la g. Bueno, en este caso, como es ecuación cuadrática, las cuadráticas comienzan por aspa simple, pero tiene que estar ordenado. Primero tiene que estar el término cuadrático, el lineal y el independiente. Lo voy a ordenar este independiente. Todo esto puedo considerar que es término independiente. La variable es g. Entonces, si no tiene g, es como término independiente. ¿No, chicos? Entonces, yo lo voy a ordenar un cachito es independiente. Lo voy a agrupar. Sería que g cuadrado menos 2g. Aquí podemos poner factorizamos menos, cambian de signo, me queda x cuadrado menos 3x más 1. Es igual a 0. ¿Sí? Y el método más fácil para resolver las cuadráticas es aspa simple, solo que aquí no va a salir aspa simple. ¿Sí? Yo tendría que agarrar mi término cuadrático, separarlo. Se puede separar en dos, g por g, y también separar el término independiente. A ver, dos expresiones que multiplicados den esto. No hay. ¿Sí o no, chicos? Debe haber. Sí, en teoría de números irracionales y demás. Pero entonces, ¿cómo voy a hallar g? Si no puedo hacer aspa, ¿quién recuerda otro método para resolver ecuaciones cuadráticas? El método de Carnot, Fórmula general. Pueden decir, aquí hay un número, a vale 1, ¿se acuerdan? Otro, b vale menos 2. Otro, c vale menos x cuadrado menos 3x más 1. ¿Quiénes recuerdan la formulita general, chicos? ¿Cómo era? A ver, algebrita básica, matemática vulgar, si yo quiero hallar x, ¿cómo era la formulita? menos b. B más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac
sobre 2A. Eso. Y se ponen a reemplazar sus datos. A ver, simple es b. X es igual a menos b. Ya que b era menos 2, aquí sale 2 positivo. Ya les dejo el algebrita a ustedes. Es igual a más menos la raíz de b cuadrado. Igual lo voy a hacer directo. Pero fíjense, b es menos 2. 2 al cuadrado, 4. Positivo, no b negativo al cuadrado sobre positivo. Menos 4 por a, por 1. ¿Sí? Lo voy a arreglar esto un poquito. Le falta el campo. Menos 4 por a, ahora sí, por 1, por c. Bueno, tendría que poner entre corchetes porque es negativo. Menos x cuadrado menos 3x más 1. ¿De acuerdo, chicos? Sobre 2 por a. 2 por a, pero ¿quién era 1? Me he equivocado algo en estas dos filas. ¿Quién se da cuenta? Facilito, nomenclatura básica. ¿Qué creen que me he equivocado? El signo. Signo. ¿En qué parte me equivoco el signo? Este es menos 4 por a por c. Está bien, no me equivoco el signo. Aquí igual, menos b. Si reemplazo menos 2, al final se convierte en más 2. No me equivoco en eso. ¿Quién se da cuenta? Tal vez los valores de x sub 1 y x sub 2 tendré que ponerlo. Más o menos. Pero es más relacionado a eso. No estoy hallando x. Sí, es una fórmula para la ecuación cuadrática, pero mi variable ahorita no se llama x. ¿Qué tenía que poner ahí, chicos? G. Sí. Cuidado, escriban otra variable y demás, porque, y luego, ¿y dónde se quedaba la gente? No, pues ahorita estoy hallando g, entonces tenía que hallar g es igual y listo, el nombre nada más. ¿No, chicos? Resolvemos, me quedaría g es igual a 2 más menos la raíz. A ver, ¿aquí qué me queda? Aquí sería 4. Bueno, aquí me queda más 4. ¿Sí o no, chicos? Primero se multiplican signos más 4. Y lo voy a hacer ley distributiva y me va a quedar más 4x cuadrado menos 12x más 4. Ustedes lo demuestran. ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? Sobre, abajo, 2 por 1, 2. Casi terminando. Tendríamos que g es igual a 2 más menos la raíz. Pueden sumar y restar términos semejantes. Aquí tengo 4x cuadrado menos 12x más 8 sobre 2. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Simple sumir este términos semejantes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo hacer por ordenar? Aquí abajito lo voy a hacer. G es igual a 2 más menos la raíz. ¿Puedo factorizar 4? ¿Sí o no, chicos? Todos los números son múltiplos de 4. Si factorizo 4, me queda x cuadrado menos 3x más 2. Todo eso sobre 2. Y si reparto la raíz, aquí hay una multiplicación, no puedo repartir raíz de 4 y raíz del otro. Resolvemos una de las raíces, me queda 2. ¿Sí o no, chicos? G es igual a 2 más menos 2 y el otro se queda con la raíz de x cuadrado más 3 de x más 2 sobre 2. Otra vuelta puedo factorizar el 2. Me queda 1 más menos la raíz de x cuadrado más 3x más 2. Todo esto sobre 2. Estoy acelerando un poquito porque solamente es álgebra, chicos. ¿Está bien? 2 con 2 se van. Y por fin, después de toda porquería, esta g de x, ¿qué nos ha quedado? 1 más menos la raíz de x cuadrado más 3x más 2. ¿Y esta? Ese era mi g de x. Un poquito raro, sí, pero yo creo que se dan cuenta. El problema es que aquí me decía determinar dos funciones g. ¿Hemos hallado una o hemos hallado dos ahorita? ¿Algebrita básica? ¿Cómo es? ¿Quién se da a responder? Dos. Dos. Porque se separan, uno con más y uno con menos. Una g de x es 1 más la raíz de x cuadrado más 3x más 2. Esa es una g de x. Ahora sí, con la nomenclatura completa. Y la otra, con otro colorcito, es 1 menos la raíz de x cuadrado más 3x más 2. Esos serían nuestros dos resultados. Nada más. ¿Sí? Cuesta, sí, a veces sí, por álgebra muchachos cuesta ya el resultado, pero en sí lo que quería que reconozcan, esta parte sí te deja. Si les da la composición, ¿de acuerdo, chicos? Y les da otra función de dato. Hay dos opciones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo se van a dar cuenta cuándo van a hacer el otro método y cuándo van a hacer este? Ustedes saben que cuando tienen composición, tienen que manejar la definición. Ya van a manejar la definición, ¿no ve, chicos? Primero van a hacer eso, a manejar la definición. Si habiendo manejado la definición, chicos, ¿sí? Pueden reemplazar dentro, reemplazan y ahí sí es el otro análisis.
Pero si no pueden reemplazar, tienen que hacer esto y terminan resolviendo la cuestión. No siempre es difícil. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vale la pena. A ver, me pueden preguntar si ustedes encuentran un ejercicio difícil en la práctica, pregúntenlo, lo voy a hacer en la clase, chicos. ¿Sí? Fíjense, si esto sirve para ustedes, varios me van a presentar su práctica. Sí, gran puta, aquí tiene la práctica, ¿sí? Estaba difícil, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, si ustedes van resolviendo y se encuentran con problemas difíciles, díganlo en la clase, lo vamos a resolver, muchachos. ¿Sí? Y así los difíciles, intermedios, lo vamos a hacer conmigo, los fáciles, tal vez ya se van a ir para ustedes, ¿no, chicos? A modo de ayudarles y todo eso. Sáquenle fotito si alguien tiene alguna duda, algo que no le he entendido. Lo activa su audio, lo levanta su mano, les atiendo, si no, otro problemita. Si yo tengo una duda, ¿por qué se cambia el signo -3? O sea, ¿en cuál parte es? En la G es igual a 2 más menos raíz cuadrada de 4, todo multiplicando x cuadrado menos 3x más 2, ¿verdad? Todo sobre 2. ¿Por qué pasa al otro lado? De aquí de menos 3x, al otro lado pasa a más 3x. ¿Te refieres de esta línea azul No, a esta línea verde? No, en la siguiente columna. En la siguiente columna. En la última parte. En la quinta fila, creo que es. Quinta fila. Si se fija, está menos 3x, ¿está verdad? Sí. En la siguiente columna pasa a más 3x. Eso de venir fumando a clase hace daño. Mil disculpas, sí. Aquí sí me había equivocado. No era más 3x, no, chicos, pero no va a afectar mucho. Aquí no cambia. No cambia. Sí. Solamente me he equivocado. Gracias. Ahí lo voy a conseguir para toditos. Porque además esto se va a ir para PDF, ¿no, chicos? Entonces mejor lo consigo aquí. Después de ahí, ¿se entiende todo, no ve, Kevin? Sí, todo. Más bien, gracias por la observación, sí. A veces tanta algebrita, siempre se me va haciendo, muchachos. ¿Sí? Lo peor es que es cuando se me va a veces los exámenes de auxiliatura. Ahí por un signo y ya, pues ejercicio del diablo. Aquí y este se va igual. Ahora sí, se los arreglo para toditos. Si alguien no saca el screen, si quiere lo arreglo, muchachos. Ahora sí, para toditos. Aquí era menos 3x, menos 3x, menos 3x. Igual aquí menos, y con ese color menos. ¿De acuerdo? Igual, si a veces se me escapa un signo, me pueden cortar mi clase. O sea, ya no era más, era menos, no hay problema. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Algo que no le entiendo, que pase otro problemita, chicos. Creo que no ve? Se entiende todo, muchachos. Entonces, de esa forma se va resolviendo y demás. Entonces, hagamos uno más, creo que voy a hacer de composiciones. Ya saben todo, uno o dos más. Y de ahí les voy a enseñar alguito de función inversa. ¿Sí? A lo que me han explicado los dos turnos, los del paralelo me han dicho que no lo habían llevado algo teóricamente y demás, ¿no? Que les habían mencionado que más que todo entren en álgebra. Si pueden, me responden al chat más que todo. Voy a leer comentarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sabes qué conversaron con el licenciado? ¿Sí? Si llevaron o no llevaron función inversa. Y los del paralelo sé que igual solamente les había explicado teoría, que no habían hecho muchos ejercicios. ¿No ve? Entonces, con los docentes no han llevado función inversa. En la práctica no está. No he visto ningún ejercicio de función inversa. Entonces, en semanas, lo que somos los problemas regulares, los que somos de la práctica, no voy a hacer ningún ejercicio de función inversa. En semana no voy a resolver. Los que vinieron hoy se van a ir con ese regalo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, también lo van a ver otros en el video y demás, pero va a ser diferente un poquito la explicación. Tal vez si en su momento se les presentaba una duda y demás. Y inversa es bien mecánico, entonces no nos preocupamos. Vamos a ver, porque también hay problemas interesantes. ¿De acuerdo, chicos? Con composición, función inversa se van mezclando y aparecen problemas de contra complicados. A ver qué tal nos va. A ver, uno o dos más netamente de composición. Yo creo que ya en esta captura de pantalla no había consultas, ¿no? Sí. El silencio otorga, nadie había que ver su audio, ¿no, chicos? A ver, otro problemita. Quería hacer uno de acá de un minutito. Aquí había visto uno interesante. ¿Hay uno parecido en su práctica? Sí. Y bueno, no quiero hacer de su práctica porque si no yo les estaría ayudando mucho. También quiero que ustedes hagan, chicos. Pero a ver qué tal les diría con este ejercicio de aquí. ¿Sí? A ver, un minuto. Es con función inversa. Entonces, este otro de acá es lo que estamos ubicando. A ver, ¿cómo harían
¿Ya? Un ejercicio complicado, mezclando todo lo que hemos llevado, chicos. A ver, ¿cómo harían, cómo analizarían si eso fuera de examen? Y dice, les da, sí, y tenemos de dato. F de x menos 2, f de x menos 2, copien esto, es igual a x cuadrado menos 4x más 6. Cuadrado menos 4x más 6. El otro, g de x es igual a x más a. G de x es igual a x más a. La pregunta es, determinar el valor de a ¿sí? Estoy sacando de una guía que no tiene resultados, entonces espero que salga el resultado un número entero o algo decente, ¿sí? El reto va a ser si terminamos resolviendo con calculadora, dice, de modo que, aquí para practicar composición clásica. Fíjense, los datos son f y g, y fíjense, de modo que nos pide calcular, de modo que nos da esta expresión. Les da f compuesto en g, f compuesto en g de a, sea igual a g compuesto en g de a menos 1. F compuesto en g de a menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Fíjense, en este dato aparecen composiciones y los datos ahorita no son composiciones. Entonces es como si yo quisiera hallar una composición clásica. Entonces, como uno de los problemas iniciales de más, hallar composiciones. Para ver, aquí ya que hemos practicado un poquito más, creo que sí estaría mejor este punto. ¿Sí? A ver, déjenme ver si no me he equivocado en nada, tal vez algún signo o algo. ¿Sí? Tararara. No, creo que no, muchachos. A ver. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo analizaríamos si esto fuera pregunta de examen? A ver, les dije, a ver, si a ustedes les pide hallar una composición f compuesto en g de x, hay que manejar la definición, todo eso, pero antes, básico, otros ignoramos y luego nunca nos sale, tengo que ver si tengo dato f de x y g de x. Pregunta, activando su audio. ¿Quién se anima a activar su audio? Sin levantar la mano, nada. ¿Tenemos los dos datos? ¿Quién se anima? ¿Tenemos ahorita f de x y g de x? No. Sí. No, la verdad no. No. Uno tengo. Habría más precisa la pregunta. ¿Cuál sí tengo de dato, chicos? G de x. G de X. Este sí tenemos. ¿Y f de x? No. Dice f, pero es f de x menos 2. Entonces, si ustedes quieren hallar una composición, yo necesito f de x. No tengo esa otro subíndice. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Primero hallar f de x. Si no les da, primero hallan eso. ¿Sí? Vamos a poner acá. Hallando f de x. Ya, vamos, vayan intentando toditos. Primero hay que hallar eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo hallamos f de x? Ya solamente acá con esta expresión. ¿No? Chicos, f de x, como el dato tenemos que f de x menos 2 es igual a x cuadrado menos 4x más 6. Miren a ustedes, f de x es la incógnita, lo que yo quiero hallar. Si eso es lo que quiero hallar, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿Reconocer x o cambio de variable? ¿Cómo es para que lo raye? ¿Qué tengo que hacer acá? Cambio de variable. Eso. Esta vez hacen con cambio de variable. Vamos, todos vayan intentando. Aquí tenemos que reconocer f de x, ¿no, chicos? Sí. Hay que hacer su cambio de variable. Para eso el subíndice, x menos 2 igual a, digamos. X menos 2 igual a, despejan su x es igual a más 2. Chicos, lo voy a poner esto en nubecita. Sí, y reemplaza. Sí, si reemplazamos f de x menos 2, aquí va a ser f de a. Vamos a copiar todo esto acá abajo. Vamos a tener f de a es igual a x cuadrado. Van a poner a más 2 al cuadrado. Estamos aquí ahorita. Este he copiado y este. Menos 4x. Menos 4a más 2. Todo esto más 6. Y ya, se ponen a resolver eso. Todos vayan intentando, muchachos. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? F de a. Igual, aquí tendríamos cuadrado perfecto. El primero al cuadrado más el doble del primero por segundo. Ahí sería más 4a más 4.
y reparten el 4. Aquí sería menos 4a menos 8 más 6. Y se ponen a sumar y restar términos semejantes. Entonces tendríamos que f de a es igual a cuadrado. ¿Qué más? Fíjense, a veces se simplifica lo de menos. Pero los términos de sumar y restar me sale más 2. ¿No ves, chicos? Y ya está. Por último, ¿sí? El primer paso era el cambio de variable. Segundo paso, despejar x. Tercer paso, reemplazar. Al final igual reemplazamos, pero yo quiero f de x. Entonces, otra vez cambio de variable. A es igual a x. ¿No, chicos? ¿Qué me queda? Tendríamos que f de x es igual a x cuadrado más 2. Fíjense, ahora sí importa, ¿sí o no, chicos? Siempre tienen que tener sus dos datos. ¿De acuerdo, chicos? F de x y g de x. Si no, se ponen allá. ¿De acuerdo, chicos? Ya, a ver, si yo quiero determinar el valor de A, pero ahora sí que ya hemos hablado de la composición, ya tenemos mis datos, ahora sí, a ver, veamos esta parte de la noción. Si yo quiero calcular el valor de A, necesito una ecuación, chicos. Comúnmente para hallar una letra, se necesita así una igualdad. Como se trata de hallar G y buscar una ecuación para, sí, para despejar esa G. Entonces aquí igual tengo que obtener una ecuación donde la única letra que aparezca sea A. ¿Está bien todo? ¿Sí? Y fíjense, aquí prácticamente ya tengo esa ecuación. Pero para tener esa ecuación completita, tengo que hallar F compuesto en G. Y voy a reemplazar eso y tengo que tener G compuesto en G. ¿Se puede? ¿Sí? Entonces, ahora, lo que voy a hacer, como aquí esta es mi ecuación, pero necesito reemplazar F compuesto en G y G compuesto en G, voy a hallar esos dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vayan intentando igual toditos, a ver. Para F compuesto en G. A ver, vayan intentando. ¿Sí? F compuesto en G. Vamos a hallar eso. Pero ahí dice de subíndice A. Ustedes no pueden hallar eso. Ustedes hallan primero de subíndice X, chicos. ¿De acuerdo? Primero vamos a hallar de subíndice X. A ver, ¿cómo sería? Para hallar F compuesto en G de X, primero hacen su definición. El de la izquierda se queda normalito y el otro subíndice. Una vez más, ¿cuál es el que siempre se reemplaza, hemos dicho, chicos? ¿El de afuera o el de adentro? El de adentro. Todos, ¿no ve? Siempre reemplazan el de adentro. Entonces voy a poner G de X ahí. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué era G de X para nosotros? ¿Dónde está? Era X más A. ¿Lo ve? Pues eso es lo que yo quiero calcular ahorita. ¿De acuerdo? F de X más A. Lo mismo, entonces voy a manejar el dato. Fíjense, ahora sí tengo el dato. F de X es X cuadrado más 2, allá. Y con eso me pongo a hallar F de X más A. Todos vayan intentando. ¿Sí? Este es reconociendo X. El dato es de F de X. Hay que reconocer X. A ver, vamos. Un minuto, muchachos, porque luego lo vamos a hacer violento. Quien se anime envía la respuesta al chat. ¿Sí? ¿Qué nos queda? F de X más A. Vamos a ver un minuto. Vayan intentando todos. ¿Sí? F de X más A. ¿No, chicos? Y fíjense, sí se puede, ¿no? ¿Cómo haríamos acá? A ver. Primer paso se reconoce X. X, ¿por qué está cambiando? Por X más A. ¿No, chicos? Voy a poner eso. X está cambiando por X más A. Y eso reemplazo acá. Tendríamos X cuadrado, entonces anotan. X más A al cuadrado más 2. Hacen un poquito de operaciones, ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Aunque no, esto lo voy a dejar ahí. Sé que puedo resolver, pero ahí lo voy a dejar. Y fíjense, aunque me han enviado igual chat, 2 personas han animado. Tania, muy bien, perfecto. Kevin, igual, muy bien, chicos, ambos. ¿Sí? Ya, pero conmigo lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Ya. Entonces, prácticamente, ¿qué hemos hallado ahorita, chicos? ¿Sí? ¿Qué hemos hallado ahorita al hacer eso? Que f de x más a, y lo voy a dejar ahí. F de x más a es igual a x más a al cuadrado más 2. Todos, ¿sí o no, chicos? Pero f de x más a se llamaba f de g de x. Entonces yo ahorita he hallado la composición. Hemos hallado f compuesto en g de x. F compuesto en g de x es igual a ¿qué cosa? X más a al cuadrado más 2. ¿Se entiende todos? ¿Sí? Tengo f compuesto en g. Pero, ¿se acuerdan que quería reemplazar? Para reemplazar yo no necesito
que esté con el subíndice X. ¿Quién se anima a reconocer facilito? Solamente lectura. Esto, a ver, lo voy a pintar con verdecito, vamos a reconocer bien. Esto que he hallado, ¿sí? Esto que hemos hallado, yo lo quiero reemplazar acá. Eso hemos dicho hace un momento, ¿sí o no, chicos? No puedo ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no necesito con subíndice X. ¿Con qué subíndice necesito? ¿Quién se anima? Con A. Eso, necesitamos F. Necesitamos acá F compuesto en G con subíndice A. Esto es lo mismo. El dato es F de X prácticamente. Bueno, se llama F compuesto en G de X. Entonces, primero reconocen X. La X es A. Y reemplaza. Entonces sería, como X es A, aquí sería A más A al cuadrado más 2. Esto es 2A al cuadrado. Ustedes lo resuelven la potencia, 4 al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Entonces me queda aquí F compuesto en G de A. Había sido, chicos, 4A cuadrado más 2. Ahora sí, lo voy a poner aquí literal, dato 1. Este dato sí me va a servir para reemplazar en esa igualdad. ¿De acuerdo, chicos? Sáquenle una captura de pantalla ahorita. Se va a hacer muy pequeñito y además aprovecho para atender dudas, si es que alguien no me ha entendido algo. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Algo que no le hayan entendido, lo activan su audio o lo levantan su mano. Les atiendo. Si tuviera una duda en el cambio de variable que hace del que está color naranja, A igual a X, ¿eso se puede cambiar así nomás? Sí, porque al final, digamos, es como solo como un nombre de la variable, ¿sí? Como digamos, en el plano coordenado, en el plano cartesiano, uno se llama eje X y uno se llama eje Y. Es como si le dijera, ya, pero en vez de X, a mí no me gusta el X, le voy a cambiar por A nada más. Un cambio de nombre nada más esa parte. ¿Está bien, muchacho? Está bien, Auxi, gracias. Dale, no hay problema, muchacho. ¿Está bien todos, no, chicos? Ya, pues tenemos eso de ahí. F compuesto en G de A es igual a 4 al cuadrado más 2. Un dato, lo voy a pintar acá. Esto ya tengo. ¿Qué más necesito? G compuesto en G. Entonces, ahora más a la derecha, nos vamos a hallar G compuesto en G. Antes que ponga a hallar eso, tal vez hay una duda más. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Algo que tal vez no se haya entendido muy bien, lo activan su audio, lo levantan su mano, les atiendo. Ya, intenten ganar. ¿Qué sale? ¿Cómo queda G compuesto en G? Está más facilito, a ver. Vamos todos. Lo mismo, no se puede hallar, pero si así les piden con otro subíndice, no se puede hallar directo con ese subíndice. ¿Qué hay que hallar primero? ¿Sí? En las composiciones. Primero se halla G compuesto en G de X. Primero vamos a hallar eso. G compuesto en G de X. Luego voy a hallar de A menos 1. Ya. Lo mismo, manejan definición. A ver. G compuesto en G de X. Por ejemplo, el de la izquierda normalito, entonces se queda normalito G. Y la otra G, bueno, hablando ahora de la derecha, ¿no ve? Se transforma en subíndice. Me queda G de X. ¿No ve, chicos? Y reemplazan el dentro, que sí tienen. G de X más A. ¿Sí o no, muchachos? Ahí está. Entonces, otra vuelta a ver de cero. Mi dato es que G de X es X más A. ¿Y qué quiero calcular yo? ¿Qué quiero calcular? G de X más A. Vamos, reconocer X y reemplazar. Vamos, reconozcan su X, reemplazan y hacen operaciones. Hacer rato son las dos en el chat. A ver, un minuto. Vamos, intenten hallar. ¿Qué me queda G de X más A, chicos? Vamos, todos vayan intentando. Quien se anime, quien lo logre enviar después del chat. Está bien sencillito. Ni exponentes, nada. Bien sencillito les queda. Vamos, vayan intentando, chicos. Ahorita el chat, tierra de nadie. Sí. Hasta ahí, uno que me miedo. Vamos, todos vayan intentando, muchachos. Primero, reconocen X. Reconozcan cuánto es su X. Luego reemplazan, hacen operaciones. La van a lograr. Luego, chicos, hasta ahora son 5 que me han ganado. Bien. ¿Sí? Primera señorita que me ganó, Luz. Muy bien, felicidades.
Kevin, la emoción del momento, te emocionó. Tal vez en la transcripción, a ver, revisarlo, por favor. Sí. Cristian, igual muy bien. Sara, igual muy bien. Tania, Mayra, bien. Bien, toditos, chicos, chicas, sí. Reconocen su X. La X verdecita está cambiando por X más A. Entonces ahora se pone a escribir esto, pero reemplazando su X. Entonces en vez de esta X va a ser X más A. Y al lado sigue más A. Esto ha cambiado por esto. A ver, la X lo estoy transformando. ¿Qué me queda? Terminamos simple asumir este términos semejantes. ¿Sí? Que G de X más A es igual a X más 2A. Sería, ¿no, chicos? Y esta, eso es lo que queríamos. ¿Sí? Pero lo mismo, G de X más A se llamaba G de X, G compuesto en G. Ah, entonces hemos hallado que G compuesto en G, repito, en composiciones siempre se halla primero subíndice X. G compuesto en G de X es X más 2A. Está en la pizarra, todavía se nota, pero ese subíndice X tengo que cambiarlo. ¿Por qué tengo que cambiarlo? ¿Quién se anima? En vez de X, ¿qué tiene que estar ahí? ¿Quién se anima a leerlo? Solo a leer, chicos. A-1. Eso nos pide. G compuesto en G, A menos 1. Lo mismo, la X está cambiando por A menos 1. Reemplazan acá. Me queda A menos 1 más 2A. ¿No ve, chicos? A menos 1 más 2A. Casi acabando, chicos. Ya vamos a tener el resultado. Tendríamos que G compuesto en G de A menos 1, 1000 disculpas. Cuando hago son siempre me sale de diferente tamaño mi letra. Pero bueno, ahí ya está. 3A menos 1. Y ya está. La línea está activada su audio, muchachos. Si pueden se fijan. G compuesto en G de A menos 1 había sido 3A menos 1. Sí, ¿de quién está activado su audio? Más arriba. Alejandro. Sí, Alejandro Fabricio. Si puedes, los activas. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Pero a mí no me pedía hallar esas composiciones, me pedía hallar, pero yo tenía este dato de la igualdad. Terminemos. Ahora sí, teníamos el dato que F compuesto en G de A era igual a G compuesto en G de A menos 1. Reemplazamos. F compuesto en G de A tengo. ¿Qué me salió? 4 al cuadrado más 2. 4 al cuadrado más 2. Es igual a G compuesto en G de A menos 1. También tenemos, chicos. Era 3A menos 1. Y ahí está. Brujería. Nos ha quedado una ecuación donde la única variable que aparece es A. Ustedes cinta negra en despeje, hallan su A y listo. Le sale 2 valores. Y si creo que está facilito de resolver, vamos, intenten echar, a ver. Sí, aunque no. A ver. Ya. Ecuación cuadrática. Hay que igualar a 0. Aquí me queda 4A cuadrado menos 3A más 3 es igual a 0. ¿O no, chicos? Ustedes lo demuestran. A ver, todos los términos lo traigo de la izquierda, un poquito directo nada más. Y sale aspa. ¿Alguien se adelantó, chicos? ¿Será que sale aspa? No sale aspa. Gracias, Cristian. No le sale aspa, ¿sí? El 4 cuadrado lo pueden separar 2A por 2A, el otro 3 por 1, pero por signos. Si hubiera sido menos 3 salía. Pero no va a salir. ¿Qué significa? No. Creo que ni siquiera hay respuestas. Ejercicios de mierda. Sí. Es el problema a veces de sacar ejercicios de cualquier libro, chicos. Mil, fíjense. Ya. Parecido, hay uno muy parecido en su práctica. Van a intentar ustedes. Para aquí para allá hará otra vuelta. Tendrían que reconocer A es 4, B es menos 3, C es 3. ¿Sí? Y se ponen a hallar su valor de A. ¿No, chicos? Con la fórmula general. De acuerdo, primero lo voy a anotar X es igual para que todos lo entendamos. Menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC. Esta es la A de coeficiente. A ver, A' la voy a llamar aquí igual a prima. Sobre 2 por A'. Modo de diferenciar. Si reemplazamos, la variable no se llama X, se llama A es igual a menos B. Entonces aquí ponen 3 más menos la raíz de B cuadrado. B cuadrado es 9, ¿no, chicos? Positivo. Menos 4 por A', que era el coeficiente 4, por C, que era 3. Sobre 2 por A'. 2 por 4. Y prácticamente no sale un valor de A. ¿Quién se me recuerda, chicos? ¿Sí? Algebrita básica, matemática, cualquier silvestre. ¿Por qué digo que no sale ninguna A? Porque la raíz sale negativa. Le sale raíz negativa, ¿no, chicos? La respuesta le saldría en imaginarios. ¿Sí? A ver, lo vamos a dejar a modo de anotar un resultado, así con imaginarios. A es igual a 3 más menos raíz. ¿Qué les queda dentro de la raíz? A ver, aquí 4 por 4, 16 por 3, 48. ¿Sí?
9 menos 48 menos 39. Entonces queda raíz de 39 y fuera de la raíz i. Sobre 2 por 4. Eso en teoría de imaginarios. ¿De acuerdo, chicos? Mil disculpas, sí. Les dije, estoy agarrando un ejercicio de una guía que no tiene resultados, pero fíjense, el problema sí está muy interesante. Nos va a servir para practicar composición. Puede entrar algo así en su examen. Creo que interior gestión, no recuerdo en qué parte de mi celular lo tengo esa pregunta. Sí, lo voy a buscar, chicos. Entró una pregunta muy parecida a esto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues también meto el celular. Creo que sí. Sí, he cambiado el decente, entonces. No les voy a poder mostrar, mil disculpas, sí. Pero ha entrado algo muy parecido, así que les pedían hallar una cuestión. En general es eso, hallar las composiciones y demás. Lo voy a anotar los resultados separados. ¿De quién se activó su ayuda, muchachos? Salem Díaz Ticona. Gracias. Entonces, me queda A es igual a 3 más raíz de 39i sobre 8. Nuestra primera A. Y la segunda A le sale 3 menos raíz de 39i sobre 8. O bueno, ustedes en su examen no tienen que ponerlo así con números imaginarios. Si les sale así raíz de negativos, chicos, si esto lo hacemos solamente para poner un resultado, si les sale raíz de números negativos, se dice no existe un valor de A. Nada más. ¿De acuerdo? Para anotarlo ahí con resultado. Si les sale raíz de negativa, no existe ahí, listo. Pero en general es eso. ¿Sí? Sáquenle una capturita, creo que se logra ver bien todavía gran parte de las cosas. ¿Sí? De esa forma tenían que ir analizando. Entramos, creo que con eso ya es suficiente de composición de funciones. ¿De acuerdo, chicos? Entramos a función inversa. Otra cosa que me quería resolver, ahorita me he acordado. Les he dicho que les voy a dar un ejercicio por semana, pero esta semana está un poquito ajetreado con varias actividades, ¿sí? En mi oficina teníamos que terminar de armar horarios, todo eso, entonces no les he pasado todavía, chicos, sí, el ejercicio de esta semana. De esta semana no va a haber ningún ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? El día de mañana pasamos clases justo con el paralelo C. Ya nos toca, ¿no, chicos? Sí. Y el día jueves nos toca con los del paralelo B. Entonces, hasta el día jueves de la noche, sí o sí voy a enviar el primer ejercicio, muchachos. Ya, ustedes se van con el adelanto. Si no envío, sí, a todos voy a descontar 20 ejercicios en la práctica. O sea, de los 115 que me tienen que presentar, solo voy a revisar sobre 95. A todos, porque si me culpa, pues sí, soy responsable por no enviarles. Voy a intentar enviarles, porque esta parte de favorecerles, chicos, sí, tengo que hacerlo bajo también y que me muestren que sí están estudiando y demás. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la prueba es solamente resolver un ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Sí, vamos a tener como 4 semanas, ¿no? 4 o 5 semanas en marzo. Sí, hasta su examen. ¿Cuántas semanas son? Contando esta de acá, chicos. ¿Cuántas semanas tienen para su examen todavía? ¿Alguien lo puede ver en su calendario? Contando lo que queda de esta semana, porque prácticamente ya estamos como en la mitad también, ¿no? ¿5 semanas? ¿Alguien me ayuda a corroborar, chicos? Hola. Sí, creo que sí, sí, son 4 semanas. ¿4 o 5? Yo he contado ahorita 5, pero a ver ustedes. ¿Sí? No, sí, son 5. 5 semanas. 5 semanas. Gracias, muchachos. Sí. En estas 5 semanas voy a dar 5 ejercicios. Cada ejercicio, ustedes están ahí con el examen, mañana vamos a charlar con los 2 turnos porque otros no se han conectado a esta clase. Va a valer 20 ejercicios de su práctica, pero van a ser ejercicios medio complicaditos. ¿De acuerdo, chicos? Esto es facilito. Voy a buscar más interesantes. Van a valer, si la logran ese ejercicio, yo voy a tener la lista, chicos, los voy a anotar menos 20 y entonces cuando revise su práctica, ¿de acuerdo, chicos? No los voy a evaluar sobre 115 ejercicios, solamente los voy a evaluar sobre 95, sobre 70 y demás, a modo así ayudarles un poco. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, eso y demás. Antes que me vaya a otro ejercicio, ahora sí comenzamos función inversa, les decía, ¿no ve? Antes que les enseñe un poquito de función inversa, que no es difícil, tal vez por eso no lo llevo con los docentes mucho y demás, sí. Para demostrar que sí hay que primero clasificar si la función es inyectiva, biyectiva y demás, pero comúnmente eso no nos piden, en un examen, en una pregunta difícil ya no nos van a pedir eso. Entonces directamente vamos a asumir que la función sí está en ese grupo y vamos a hacer la transformación, ¿de acuerdo? Sí, no me voy a ir a la parte teórica de por qué se halla la función inversa y demás. Ahora, antes que me ponga a hallar una función inversa, ¿alguna duda que tengan de este ejercicio? ¿Algo que no le hayan metido, muchachos?
Mayra, te escucho. En la parte del dato 1, eso del 4 al cuadrado, ¿de dónde sale? Eso me podría explicar. Después está todo claro, pero el 4A. Ya. De este pasito, voy a enseñar dos pasos. De este paso a este paso, ¿se ha entendido lo que he hecho? De esta fila con azul a esa fila con rojo. Sí, sí. En vez de X ya. Ahora, si aquí hacemos operaciones A más A por términos semejantes, 2A, ¿no ve? Al cuadrado más 2. Y si reparto aquí el cuadrado, me sale 4 al cuadrado y al lado sigue más 2. Ahí con un poquito más de detalle. ¿Se entiende mejor, Mayra? ¿Me confirmas? Sí, eso era mi duda, estaba teniendo. Ya, gracias, Roxy. Dale, normal. Sí, en el chat igual que me envió una consulta. Sí. O también lo pueden desarrollar por binomio al cuadrado del primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo y demás. Ya, llevamos función inversa. ¿De acuerdo, chicos? Vamos, subtítulo ahí toditos. Más que todo desde el punto de vista de ejercicio, no lo vamos a resolver. Tal vez, sí. Si no está en su práctica, la verdad no tendría por qué entrar. ¿De acuerdo, chicos? Pero sí está en el contenido, entonces vamos a ver un poquito de eso, ¿de acuerdo? Función inversa. En teoría, si alguien quiere esa nota, las funciones inversas solamente existen para las funciones biyectivas. Entonces, en varios problemas, sí, teóricos, a veces nos piden comprobar primero si existe o no una inversa. ¿Qué se hace? Comprobando la biyectividad de una función, sí, lo que si es inyectiva, si es sobreyectiva y demás, y de ahí recién se pone ya el procedimiento. Nosotros vamos a suponer que todas las funciones, si nos pide la inversa, vamos a suponer directo que es biyectiva, no tenemos que estar haciendo la demostración, chicos, y nos vamos a poner allá, cómo se halla esa función inversa, ¿de acuerdo, chicos? A ver, 1, 2, 3 problemitas, no es muy difícil, chicos, ¿sí? Es mecánico, pero lo único que les voy a pedir, ¿en qué saber que se complican? A veces por acelerarlo mucho, los pasos los saben hacer en diferente orden. Son 4 pasitos o 5 que tienen que obedecer, nada más. ¿Sí? Lo saben hacer muy directo y más y ya no les sale eso. Intenten obedecer los pasos y listo, les va a salir como si nada. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo analizarían si esto fuera pregunta de examen? Aquí está. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Cómo se halla función inversa? Vamos a hacer uno básico y de ahí voy a hacer uno más difícil. ¿De acuerdo, chicos? Aquí tenía uno. ¿Dónde está esta cosa? ¿Sí? Minuto, por favor, muchachos. ¿Sí? Un momento, por favor, chicos, chicas. ¿Sí? Y a ver, algo sencillito. No está muy complicado, pero sí nos va a servir para entender el concepto y demás. Dice, dado, anoten, entonces es problema externo, de otra guía de ejercicios que yo tengo, ¿de acuerdo? Porque, como les dije, en su guía no hay. Entonces, de aquí nada más. Dado y les da f de x igual a x más 2 sobre x menos 1. Dado f de x igual a x más 2 sobre x menos 1. Anotamos otro. Calcular f inversa de x. Esa es su función inversa. Calcular f inversa de x. ¿De nomenclatura? Sí. Tal vez varios años en colegio, entonces ya conocían, pero para los que no, se simboliza de esa forma. ¿De acuerdo, chicos? F inversa de x. Ya. ¿Cómo hallan su f inversa? Primero, que la simbología tenga el exponente menos 1 a varios severas de hacer esto en su examen, no significa que esto es 1 sobre f de x. En el productivo nos enseñan eso, exponente negativo. Luego reemplazo f de x. X es x más 2 sobre x menos 1. Digo que este está sobre 1, extremos con extremos, medios con medios. Me queda x menos 1 sobre x más 2. Y dice, entonces f inversa de x había sido x menos 1 sobre x más 2. Mal, ¿sí? Que la simbología aparezca ese menos 1, aunque a veces aquí en vez de menos 1 otros le ponen como asterisquito, de acuerdo, chicos, para diferenciar eso. Pero la nomenclatura más clásica es ponerlo en menos 1, no significa exponente negativo. Si alguien quiere, se nota eso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? No significa exponente negativo. Ya. Entonces, ¿cómo se halla una función inversa, chicos? En gráficas, más que todo, vamos a manejar eso, chicos. Sí. Aunque gráficas, por lo menos en este parcial no entra mucho. En su segundo parcial sí va a entrar porque hoy vamos a estudiar lo que es máximos, mínimos, puntos de inflexión y todo eso. Sí. Una propiedad, sí.
Repito, más que todo se utiliza en gráficos, pero aquí lo voy a utilizar en este momento. Una propiedad que tiene varias funciones, les he mencionado igual en clase los dos unos, es que el nombre de la función se le puede cambiar por una y. ¿De acuerdo, chicos? Aunque se llame g de x, se llame h de x, lo primero se le cambia por y. Entonces, primer paso, chicos, es cambiarle f de x por y. A su función le cambian eso. Fíjense, si yo le cambio, ¿qué me queda? Y es igual a x más 2 sobre x menos 1. ¿Listo? Ese es su primer paso, nada más. Anotar las dos letras si quieren que existen en un plano cartesiano. A partir de eso será la cierra. ¿De acuerdo, chicos? Primero le cambian y igual x más 2 sobre x menos 1. ¿Qué hacen después de eso, muchachos? Ya le han cambiado. Segundo paso. Anótense, muchachos. Estos son pasos, como ahí he repetido, para hallar función inversa. Segundo paso es el intercambio, ¿sí? Que donde está su y, en esta última expresión, donde están las y's, le van a cambiar por x y también en sentido inverso. Donde están las x, le van a cambiar por y. Nada más. Esa es la clave de hallar función inversa. Cambiar las letras. Las x por las y las y por x. Y fíjense, varios conocían, ya me están enviando respuestas al chat. ¿De acuerdo? Si hacemos ese cambio, ¿qué les queda acá? La y se convierte en x. Entonces, fíjense, se queda x es igual a la x por la y más 2 sobre y menos 1. ¿Se entiende? Por el segundo paso, esto se ha convertido en esto de acá. Hasta ahí no es difícil. El tercer paso es lo que la mayoría sucede, y por desordenarlo, a veces lo que más veo es que este segundo paso lo hacen 2 veces. Cuidado con eso. Prohibido hacer 2 veces, solo una vez. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, segundo paso, cambiar. Tercer paso, vamos aquí a la derecha. ¿Cuál es su tercer paso después de haber hecho el cambio? Despejar la y, porque de la última expresión que han anotado, fíjense, este es el último, lo voy a volver a copiar ahorita. No está despejado la y, entonces ustedes cinta negra en despeje, se ponen a despejar la y. Primero, si yo quiero despejar, no tiene que haber fracciones, ¿sí? Entonces, x por y menos 1 es igual a y más 2. Despejan y. Ley distributiva sería xy menos x es igual a y más 2. ¿No, chicos? Los que tienen y a un lado, los otros a otro lado. Entonces, queda aquí xy. ¿Sí? Este vendría a este lado y este a este lado. Si yo quiero despejar y, los que tienen y a un lado, los otros al otro lado. ¿No ve? Sería xy menos y es igual a x más 2. ¿De acuerdo, chicos? Y despejan de acá su y. Factorizan. Y es igual a x menos 1, x más 2. Y por último, esta es algebrita, ¿no ve, chicos? ¿Sí? El que está multiplicando se envía a dividir. ¿Y qué les queda? X más 2 sobre x menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí? Tercer paso, despejar su y. Terminamos. Cuarto paso. Para terminar, y, la nueva y, chicos, que han despejado, se llama f inversa de x. Solamente cambien el nombre. Copien esto, pero ya cambien la y por el nombre. Es decir, si voy a copiar todo, sería f inversa de x, con otro color. Ahora sí. F inversa de x es igual a x más 2 sobre x menos 1. Y esta de acá es nuestra función inversa. Nada más. Tal vez a alguien le da la curiosidad. A mí igual, pero no pasó mucho, ¿sí? Fíjense en nuestra f de x. Y fíjense en nuestra función inversa. Son iguales, ¿sí o no, chicos? Tal vez a alguien le pasa por la curiosidad y luego tal vez nos confundimos. Entonces, ¿siempre va a salir iguales? No. Casualidad, brujería que haya salido igual, chicos. Voy a agarrar un problema cualquiera. ¿De acuerdo? No siempre las funciones inversas son iguales. A veces nos sale diferente, pero ese es el procedimiento para hallar. Despejar x, nada más. Sí, despejar, perdón, su nueva y. ¿No ve? Y ya está. Pues los memoricen de los pasos. F de x por y, cambiar las letras, luego despejar y ponerle nombre. ¿De acuerdo, chicos? A veces he visto que otros hacen primero cambian f de x por y, luego despejan, pero aquí le ponen despejar x, luego hacen el cambio, luego recién hacen esto. También es válido. ¿De acuerdo, chicos? Sí, pero un método que me gusta trabajar a mí es esto. Primer paso, ponerle la y. Segundo paso, cambiar el nombre de las letras. El tercer paso es el más algebraico. Despejar y volver a cambiar un nombre. Intenten respetar el orden. Cada uno una sola vez. Parece tonto, pero varios he visto que esto saben hacer 2 veces. ¿Sí? Y por x, x por y. Pero me he hecho que cambie otra vez, la saben cambiar. Ya no sabe tener sentido. ¿De acuerdo, chicos? Cada paso una sola vez y listo, sacan sus resultados. ¿De acuerdo? Saquen la fotito. Si alguien tiene alguna duda, algo que no le
Que no lo he entendido, lo activa su audio, lo levanta su mano, los atiendo. Si no, otro problemita. Y ya acabamos, chicos. Sí. Antes que me vaya a otro problemita. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Sí. Algo que no se haya entendido. Si podría ir a la inversa de... No lo logro ver bien por el tamaño de las letras en el chat. ¿Verdad? Un minutito, aquí lo tengo zoom. Ahí está. X cubo menos 2x para x mayor o igual a 0. Se puede, pero tendríamos que recordar fórmulas de cómo despejar una ecuación cúbica. Envíame directamente mi número, Alex. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se complica esto? En que a veces para despejar la nueva letra va a haber ciertas... van a tener que recordar despejes de logaritmos, despejes de funciones trigonométricas y demás. ¿De acuerdo, chicos? A ver si se complican eso, pero después no, es sencillito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí Alex me enviaba en el chat despejar en el caso que tengamos una función cúbica. Se puede, sí, se puede hacer el despeje, sí, ya bueno, con la condición x mayor o igual a 1, y eso más que todo sirve para hallar el rango de la función y luego el dominio, pero es medio complicadito. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, a ver, si yo les digo x igual a y cuadrado más y, ¿cómo despejarían ahí la y, muchachos? A ver, les voy a enseñar prácticamente la clase de hoy. ¿Cómo despejarían de ahí la y? ¿Quién se anima? A ver, ¿algún comentario? Hola. Chicos. Con la fórmula general. Ahí sería con fórmula general. Ahora, si yo les doy x es igual a y cubo más y. Ruffini no va a salir. Ruffini es con coeficientes constantes. Si aquí es y cubo más y. ¿Sí? Ahí existe la fórmula, si no me equivoco, se llama de Cardano y Tartaglia. ¿De acuerdo, chicos? Como hay una fórmula para resolver una ecuación cuadrática, también hay una fórmula para resolver una ecuación cúbica. Para despejar eso, solamente habría que aplicar esa formulita, reemplazar datos y sale el resultado. Si puedes, me envías a mi número, Alex, porque ahorita, la verdad, no es algo tan productivo en clase explicarles eso. Sí, no va a entrar yo que se despeje, muchachos. Y ya, sí, lo veré sobre un ojito si quieren, todos tienen la curiosidad. ¿Cómo se despeja una letra de una ecuación cúbica? Se los envío al grupo de WhatsApp para que lo conozcan y ya. Pero no lo vamos a resolver ahorita porque es medio amorosito, ¿de acuerdo? Sí, Alex, si puedes me confirmas en el chat o activas tu audio, no hay problema. Hagamos un problemita más. Sí, denme un minuto, por favor. Estoy buscando uno medio interesante y con eso vamos a acabar la clase. La verdad, espero les haya gustado, muchachos. Sí. Pasar clases en feriados, todos se están emputando. Sí. Pero, como digo, para reforzar todo eso, sí, para poder apoyarles un poquito en eso, muchachos. A ver, sí. Déjenme buscar uno relativamente interesante y con eso acabamos, ¿de acuerdo? Un minuto, por favor, muchachos. Sí. Ya. Bueno, tal vez por la curiosidad. Entonces se los voy a enviar, ¿de acuerdo? Sí, pero tal. Sí. Había en el examen de la anterior gestión, sí. Había ciertas preguntitas no difíciles, sino un poquito. No sé, como que lo sacaban de cualquier libro y demás, les exigían cositas más complicadas y eso, ¿sí? Pero a ver, vamos a ver qué tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo tenían que hacer eso y demás? Se los voy a enviar ese ejercicio, sí, para que lo tengan y demás. ¿De acuerdo? Intentamos uno, que quería explicarles más que todo, digamos, uno de los regalos de este fin de semana, muchachos. A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo analizarían si esto fuera pregunta de examen? Sencillito, pero vamos a mezclar lo que es evaluación y función inversa. Con eso acabamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Terminada la clase, lo voy a armar el PDF y se los envío a sus grupos. ¿De acuerdo, chicos? Los de la grabación, igual si pueden me ayudan, por favor. Terminamos con esto. Dice, dado, anoten. Dado y les da f de x más 1 sobre x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Vayan copiando dado y tienen eso. F de x más 1 sobre x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. ¿Sí?
es 1 sobre x cuadrado, anoten abajo, calcular, y tienen esto de acá, f inversa de x. Calcular f inversa de x. A ver, vamos, un minuto, bien intentado. ¿Cómo harían, chicos? ¿Cómo analizarían si eso fuera pregunta de examen? Calcular f inversa de x. Sí, vamos, todos van intentando. ¿Perdón? Sí. Miren, miren. Si pueden, chicos, los que tal vez tienen las preguntas del examen de revisión, fíjense, ahorita los están facilitando. Está bien, pueden compartir entre sus compañeros ustedes y demás. Uno, sí, he hablado más que todo eso con el paralelo B, sí. Entonces, si van a manejar así imágenes de exámenes pasados y demás, si van a compartir, entonces no hay problema, lo pueden enviar al grupo igual, no me voy a molestar, muchachos, no les voy a llamar la atención, nada. Pero eso sí, tienen que tener cuidado en mostrarle a los docentes. En ingeniería, una vez me han contado que hubo un alumno en prefacultativo que ha ido con su celular así cínicamente a mostrar al docente, sí, Inge, no entiendo esta pregunta de examen. Sí, hasta el hecho de examen, y el docente, pues, ¿cómo tienes el examen? No se puede tener los exámenes. De acuerdo, chicos, después de materia, a pesar que sea virtual y demás, muchachos, supuestamente existe la norma que no se puede sacar capturas de pantalla. ¿Cómo se puede controlar? Todos pueden sacar sus capturas de pantalla, no hay problema, ¿no, chicos? Sí, pero si se llegan a enterar los docentes, les pueden molestar. Entonces, recomendación para toditos. ¿No? Si quieren, pueden compartir con sus compañeros y demás. Si quieren, si tienen alguna duda en las preguntas, pueden enviarme, ¿sí? Se los resuelvo las preguntas para que tengan una idea cómo se hacía. Si puedes, Juan Daniel, ¿sí? Tienen mi número toditos, no estoy en el grupo de WhatsApp. Si pueden enviar el número, les envío la solución, muchachos. Pero que se quede entre nosotros. ¿De acuerdo, chicos? Que no demuestran a los docentes y demás. No vayan a preguntar cómo ha hecho y demás, ¿de acuerdo? Sí, porque ahí sí se pueden hacer llamar la atención, todo eso. Sí, a mí igual me puede llamar la atención. Bueno, seguramente va a tener sus eventos reprimendas y demás. Pero si me llama la atención, ya no voy a poder dar clases de reforzamiento. Voy a tener que ser más estricto con las prácticas, porque incluso me van a molestar, porque le estás poniendo tal vez 4 minutos si solo ha hecho tantos ejercicios y demás. Entonces, eso ya, nada más, muchachos. A ver, intentamos esto. ¿Sí? Si a mí me pide calcular f inversa de x, ¿qué es lo primero que necesitamos nosotros, chicos? Sí, parecido a las composiciones. ¿Qué debería tener de dato, chicos? Debería tener f de x. La pregunta, ¿tenemos ahorita f de x? ¿Sí o no, muchachos? ¿Quién se me responde lo más rápido que puedan? Porque si no, no se va a alcanzar el tiempo. No tenemos f de x. Entonces, ahorita, mi objetivo es calcular eso. Quiero calcular f de x. Tenemos que tener la función con el subíndice más básico. Fíjense, y tenía f, pero el problema es el subíndice. No, entonces hay que hallar f de x. ¿De acuerdo, chicos? Como la incógnita es f de x, hay que hacer cambio de variable. Fíjense, voy a gastar este dato. X más 1 sobre x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Y vamos a resolver con cambio de variable. Primer paso, cambio de variable. Si pueden ayudar cuál era el segundo paso, cuál era el tercero, van a ver que vamos a cambiarlo un poquito. Es lo interesante de ese ejercicio. Ya. El cambio de variable sería x más 1 sobre x es igual a, digamos. ¿De acuerdo, chicos? Primer paso, como la incógnita es f de x, esto, digamos, primero quiero hallar, ¿no, chicos? ¿Sí? Vamos a todo lo que diga. Para f de x, primer paso es el cambio de variable. ¿Quién se anima a leerlo, chicos? Deben tener ahí en sus apuntes. ¿Cuál es segundo paso después de hacer el cambio de variable, chicos? ¿Quién se anima a responder? ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda? Despejar x. Despejar x. Despejar x. Es lo interesante ejercicio. Y ahora de aquí, ¿cómo despejo x? ¿Sí? Alan, igual gracias en el chat, sí. Para despejar x no tiene que haber fracciones. ¿De acuerdo, chicos? Puedo manejar, bueno, hacemos mínimo común, lo envío a multiplicar, fíjense, les quedaría así, x cuadrado más 1 es igual a por x. Les dejo a ustedes la demostración. No lo copien eso todavía, muchachos. Y tendrían que resolver por ecuación cuadrática. Entonces, fíjense, a veces manejar lo clásico, sí, no nos conviene porque aquí, si yo quiero despejar x, me va a salir algo muy, muy complicado. Debe haber un truquito en este ejercicio. A veces, chicos, el segundo paso, cuando hacen esos de cambio de variable, no es muy conocido, pero a veces, en vez de despejar x, pueden hallar una expresión algebraica para la expresión de la derecha. O sea, ahorita mi objetivo no es hallar x, es hallar
Si x más 1 sobre x es igual a, esto si quieren tómenlo en pruebas, comúnmente se dice, esto es una condición. Si esta es mi condición, ¿a qué es igual x cuadrado más 1 sobre x cuadrado? No quiero ya despejar x, sino quiero hallar a qué es igual x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? Y fíjense cómo podría hacer eso. ¿Sí? En precultura es el ejercicio famoso, sencillito todavía, chicos. ¿Cómo podría ser para hallar esa expresión de acá? ¿De acuerdo? A esta condición de acá, a ver, lo voy a copiar acá. A ese cambio de variable que he hecho, x más 1 sobre x es igual a, le voy a elevar a ambos lados al cuadrado. Por propiedades de números reales se puede, ¿no, chicos? Sí. Además es artificio famoso en pruebas. Si yo a ambos lados le elevo al cuadrado, ¿qué me queda? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero elevado al cuadrado, que me digan es solo a, no, elevado al cuadrado a ambos lados, entonces aquí me queda a cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? Operamos ciertos términos, aquí les queda x cuadrado. Aquí puedo simplificar en este término, me quedaría más 2 por 1 más 2. Si reparto el cuadrado para arriba y abajo, me queda más 1 sobre x cuadrado es igual a cuadrado. Y fíjense que hemos hallado prácticamente con eso. ¿Sí? Si estos dos términos se quedan quietos y este lo envío al otro lado, hemos hallado que x cuadrado más 1 sobre x cuadrado es igual a cuadrado menos 2. A veces, atentos, chicos, a veces no despejan x. La verdad es, este es el único caso que yo he visto. Cuando tienen el subíndice x más 1 sobre x. Ahí no van a intentar despejar x, sino intentan hacer por productos notables obtener otra expresión. Porque fíjense, ¿para qué me habría servido obtener eso? Voy a copiar mi dato. F de x más 1 sobre x es igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Voy a copiar mi dato y reemplazamos. Fíjense. Hacemos el tercer paso. Reemplazamos. ¿Qué me quedaría? F. Ustedes me ayudan. ¿Qué voy a anotar en vez de x más 1 sobre x? Sencillito. ¿Quién se anima? ¿Qué voy a anotar en vez de x más 1 sobre x? Sería a. Sería f de a es igual a y es de otro. ¿Y qué voy a anotar en vez de todo esto, chicos? ¿Se puede? A menos 2. Más o menos, más o menos. A al cuadrado menos 2. Eso. Y fíjense, ya tienen f, no pueden hacer operaciones. De una vez me voy a saltar al cuarto paso. Cambio de variable y le cambian a por x. Le cambian el nombre, ¿no, chicos? La a cambia por x. Si hacen ese cambio, ¿qué les queda? F de x es igual a x cuadrado menos 2. Y ya está. Siempre en función inversa o en composición, lo primero que tienen que hallar es f de x. ¿De acuerdo, chicos? Y ahí está. Ya tenemos nuestro f de x. Hay que hallar función inversa. Terminamos. Bien lento. ¿Cuál era el primer paso para función inversa, chicos? El f de x. ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Quién se acuerda? Por y. Y Eso. Fíjense, voy a hacer esto, lo voy a cambiar por y. ¿Sí? Como ya tengo f de x, ya puedo hacer eso. Y es igual a x cuadrado menos 2. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Quién se anima a ver? Solo son dos varones que han activado su audio. Segundo paso. cambiar las X por Y y las Y por X. Eso. Las x se van a y y las y se van a x. Ese rojito, a ver este rojito. Sí, lo vamos a escribir con esa transformación. Esta vez con negro. Si cambiamos sería x es igual a y cuadrado menos 2. Tercer paso, ¿quién se anima? Violento. Ya estamos acabando. Despejar y. Eso, despejan su y. Ustedes cinta negra en despeje. ¿De acuerdo, chicos? Sería, como tienen x igual a y cuadrado menos 2. Este queda quieto. Menos al otro lado con más. Sería x más 2 es igual a y cuadrado y raíz. ¿No ve, chicos? Le envían raíz. Sería raíz de x más 2 es igual a y. Para entenderlo bien lo voy a anotar al revés. Y es igual a la raíz de x más 2. Por último, cuarto paso. La y ponerle función inversa. Eso. La y le cambian por el nombre de función inversa de x. ¿Qué nos queda? Que la función inversa es la raíz de x más 2. Y ya está, muchachos. Aquí lo interesante, y fíjense, seguimos practicando a pesar que estoy en el subtítulo función inversa. ¿Sí? Si a ustedes les dan f de otro argumento con otro subíndice,
Sí o sí hay que hallar f de x, aunque a veces no diga el enunciado, porque f de x vendría a ser el de los datos más importantes, siempre con subíndice x. Si no les dan, tienen que hallar eso, y de ahí se pueden hallar otras cosas. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Entonces, debo una preguntita ahorita a una persona que me han enviado. Sí, lo voy a enviar. Bueno, voy a consultar ahorita el número, si tal vez solo voy a enviar a él, lo voy a agregar al grupo porque todos ven cómo era la pregunta y ya. Entonces, espero siguiente la clase, muchachos. Sí. Conmigo nos vemos, ya, dependiendo del día, mañana con los del paralelo C y el jueves con los del paralelo D. Creo que ya les envié igual toda la información a su grupo, que hasta cuándo va a ser la presentación. Lo mismo que les explico en clase, el mensaje. ¿Cómo está ahí más que todo? ¿Por qué he enviado eso? Sí, hay varios que no entran a clase. Entonces, los que no entran a clase, yo creo que con eso se han enterado de todo. Si tuvieran alguna duda más, tienen mi número, me pueden ir escribiendo. Sí, disfruten lo que queda del feriado, nos vemos mañana. Perdón, Oxy, disculpe. Juan, te escucho. Le